Ayer estuvimos hablando de K-means y de un método para evaluar eh, qué tan bueno es un clustering. Voy a resumir brevemente porque me va a servir para lo que quiero platicarles hoy. Vimos que el K-means consiste en buscar K-medias. En el ejemplo de la figura son 3 medias que representen a un subconjunto de los datos. Y vimos que el algoritmo es iterativo, que se proponen K medias aleatorias y el algoritmo va actualizándolas hasta que converge a los centroides de los clústeres. De hecho, vimos ya en el ejemplo de la métrica para evaluar el clustering. En este ejemplo se ve claramente que las 4 medias que se propusieron convergen a los centroides de cada uno de los clústeres. Por eso se les llama medias. El criterio de Siluet que vimos, de siluetas, calcula dos números para después integrarlo en el coeficiente Siluet, y esos dos números atendían a las dos ideas principales que se utilizan para generar o crear estas métricas. Una de ellas, esta que es la A, calcula qué tan diferentes son los datos que pertenecen a un clúster, y la otra idea es qué tan diferentes son los datos de un clúster respecto a los otros clústeres. No voy a decir más porque está grabado en el video, pero solo quería recordar esto. Y enfatizar sobre todo este tema de las medias, porque todos los elementos que pertenecen a una media, en el contexto del SOM, se le llama conjunto Voronoi. En el SOM, en la red neuronal SOM, las neuronas pueden ganar datos y todos los datos que ganan se convierten en su conjunto Voronoi. Entonces, para este ejemplo de las medias, el conjunto Voronoi de la media 1, de esta media de aquí, su conjunto Voronoi serían todos estos datos. Y así, cada media tiene su conjunto Voronoi. Voy a irme ahora a la red neuronal. Vamos a ver el algoritmo batch. Entonces, en la red neuronal, acuérdense que la red neuronal tiene neuronas organizadas en una capa de salida. Aquí esta imagen de la derecha es la capa de salida de la red neuronal y cada hexágono es una neurona. Y cada neurona tiene asociado un vector de pesos que habita en el espacio de los datos. Entonces, cada neurona puede ganar datos. No todas las neuronas ganan datos. Vean que todas estas neuronas que no tienen etiquetas, quiere decir que no ganaron datos. Entonces, hay neuronas, estas que están aquí en los espacios vacíos, donde no hay datos, no ganan datos. Y hay neuronas que ganan más de un dato, muchos datos. Todos los datos que gana una neurona es el conjunto Voronoi y matemáticamente se expresa así. Aquí B significa Voronoi y eta es una neurona específica de esta capa. Entonces, el conjunto Voronoi van a ser todos los X tales que el vector de pesos de la neurona es el más cercano al dato. Bueno, así se expresa matemáticamente, pero ya se los había explicado intuitivamente. Cuando vimos el algoritmo básico del SOM, el algoritmo original, lo que vimos fue que el dato se presenta a la red neuronal, todas las neuronas compiten para representar o ganar al dato.
La neurona ganadora es aquella que tiene el vector de pesos más cercana al dato. Esa es nuestra neurona ganadora. Y lo que vimos que es que inmediatamente que se presenta el dato, se actualiza la red neuronal, se actualizan todos los pesos de la red neuronal y vimos que la neurona ganadora es la que se actualiza con más fuerza siguiendo esta función de vecindad, que es una función gaussiana como esta. Entonces la neurona ganadora se actualiza con mayor fuerza, las vecinas con un poco de menos fuerza y así. Entonces las neuronas más alejadas de la neurona ganadora se actualizan menos, pero todas se actualizan o un subconjunto de ellas después de que se presenta el dato, un solo dato. El algoritmo pues está iterando sobre todos los datos. Cuando ya le presentó todos, los vuelve a presentar y los vuelve a presentar hasta que se cumpla el número de iteraciones que nosotros le dimos o algún otro criterio de paro. El algoritmo batch es un algoritmo en tandas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el algoritmo del descenso por el gradiente, lo definimos con la versión batch? Allí, para calcular el gradiente o la función de error, primero, más bien para calcular el error, usábamos todos los datos. Calculábamos el gradiente o el error, las deltas y actualizábamos. Y vimos que se podía también definir un algoritmo estocástico o básico o que les llamamos algoritmo online, en el que se presentaba un dato y se actualizaba, otro dato y se actualizaba. Es similar. Entonces, hay una versión batch del algoritmo para entrenar un algoritmo SOM y es el que vamos a ver ahora. Y seguramente ustedes ya se dieron cuenta o lo pensaron que en esta versión del algoritmo batch se van a presentar todos los datos y ya al final actualizamos. Entonces, eso es lo que está expresado aquí. Nos agarramos un dato del conjunto de entrenamiento, se lo damos a la red neuronal, encontramos la neurona ganadora y en lugar de actualizar, lo agregamos al conjunto Voronoi de la neurona. Agarramos otro dato y repetimos el proceso. Y así lo repetimos hasta que le pasamos a la red neuronal todos los datos. Entonces, cuando terminamos, eh, muchas neuronas de esta red neuronal van a contener un conjunto Voronoi no vacío. Muchas neuronas van a tener un conjunto Voronoi vacío. Eso sí les queda claro más o menos, ¿no? Es como que es intuitivo. Pero entonces lo que se va a hacer es utilizar esos conjuntos Voronoi para actualizar los pesos de las neuronas. En el algoritmo del K-mean que vimos, el algoritmo utiliza los conjuntos Voronoi, vamos a decirle así a estos conjuntos S, para actualizar la media, utiliza el conjunto Voronoi de esa media. En la diferencia que tiene la regla de actualización del SOM es que también va a utilizar los conjuntos Voronois de las otras neuronas. Algo así como no solo voy a usar la información de mi conjunto Voronoi, sino que también voy a usar la información de los conjuntos Voronoi de mis neuronas vecinas. Es claro que le tengo que dar más peso para actualizar el vector de peso, le tengo que dar más peso a los datos que están en el conjunto Voronoi de esa neurona y menos peso al conjunto Voronoi
de las otras neuronas. ¿Por qué se quiere tomar en cuenta los conjuntos Voronoi de otras neuronas? Sería la pregunta. Bueno, porque queremos que la red neuronal se autoorganice durante el entrenamiento, que las neuronas, que se produzca algo como lo que vimos aquí, para que una neurona usa su conjunto Voronoi para acercarse a los datos de su conjunto Voronoi, pero queremos que todas las neuronas que son vecinas aquí en la malla se muevan juntas hacia una zona del mapa. Entonces, para que se muevan juntas y todas puedan saber hacia dónde nos estamos moviendo, hay que usar la información de los conjuntos Voronoi de las vecinas. Y entonces como que yo estoy viendo mis datos, los que gané, la neurona está viendo sus datos, pero también le está echando ojo a los datos que ganaron las otras neuronas para considerarlo y que entonces se mueva en una dirección promedio. Eh, ¿Está clara esta idea intuitiva? Matemáticamente, pues se expresa así, no es tan intuitivo, pero la idea es esta que les acabo de dar. Quizás eh, está todo en silencio, no sé si significa que está claro o que no me entendieron nada, que no me expliqué. Voy a... ahí. Bueno, vamos a analizar la fórmula. Fíjense, aquí el W teta es el peso que voy a modificar, pero tengo que modificar todos. Entonces, esta misma fórmula es para todos los vectores de pesos, todas las neuronas de la capa de salida. Esta LO viene del layer y lo que significa es output layer. Y aquí teta y eta son neuronas que pertenecen o que están en la capa de salida, en output layer. Entonces, este W es el W de una teta específica, una neurona específica, y fíjense que lo que vamos a hacer es utilizar bueno, me falta definir este Voronoi con rayita arriba. Vamos a utilizar los datos que están en el conjunto Voronoi, pero no los voy a usar directamente. Primero voy a calcular el promedio o centroide del conjunto Voronoi. Este es el que está aquí. Entonces, imagínense que estos eran los datos que ganó teta. Y aquí calculo el Voronoi de la neurona teta. Ay, aquí hay algo mal. No, espérenme. No, sí está bien. Eh, Vamos a pensar ahorita que estamos en el Voronoi de la teta. Es que, como les decía, para actualizar el peso de esta teta, vamos a ponerle teta. Ahí era al revés. Bueno, eso es una teta, perdón. Y vamos a dibujar acá una eta. Y vamos a ponerle aquí su centroide. O sea, este punto azul es el centroide del conjunto Voronoi de eta. Eh, lo que dice es que vamos a utilizar ese centroide y lo vamos a multiplicar por un número que es la función de vecindad. Esa función de vecindad va a depender de la neurona que estamos actualizando y de eta, que es la neurona que estamos considerando
en este momento, porque vamos para actualizar el vector de pesos de la neurona teta, vamos a considerar todos los boronois de todas las neuronas. Pero para que tengan poco peso aquellas neuronas que están lejos de teta, vamos a usar esta función H, que es la función de vecindad. La misma gaussiana que les mostré hace ratito. Entonces, si resulta que esta eta, si una eta está muy lejos de H, es de teta, perdón, esta función H me va a dar un número chiquitito. Entonces, en la sumatoria casi no va a pesar. Pero si estamos considerando si la eta es la teta, o sea que son estos datos, entonces ese boronoide, esta H va a valer 1 y ese es el centroide del boronoide que más va a pesar. ¿Ok? Entonces, si la eta de la sumatoria, lo voy a repetir, si la eta de la sumatoria que estamos considerando es la teta, entonces H va a valer 1 y ese boronoide pues va a estar pesado con 1, en la sumatoria va a pesar mucho. Pero si es una eta que está muy lejos, una neurona que está muy lejos de la que estoy actualizando, a la que le estoy calculando el nuevo peso, entonces este H va a ser muy chiquitito y va a pesar poco. ¿Ok? Eh, entonces vean que esta sumatoria lo que está haciendo es, básicamente lo que está haciendo es calcular el promedio de los boronois. Está calculando imagínense que aquí está un boronoide, aquí está un boronoide, acá está otro boronoide, 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 de todas las neuronas. Entonces, lo que se va a hacer con cada neurona es calcular un boronoide promedio. Es el promedio de los boronoides promedios. Eso es lo correcto. Pero es un promedio pesado y todos los boronois promedios que están muy lejos van a pesar muy poquito. Entonces, para teta, por ejemplo, cuando calcule el nuevo peso, a lo mejor me da que el nuevo peso va a quedar por aquí, porque considero el boronoide teta de la neurona que estoy actualizando y considero también los boronoides del resto de las neuronas. Entonces va a quedar, imagínense que se queda más o menos por aquí. Y así después cuando estemos actualizando esta otra neurona, también va a considerar los boronoides de las otras neuronas para actualizarse. Eso se hace con cada neurona. Realmente el importante es el promedio y todos estos de aquí son para normalizar y que la suma te dé el promedio, porque esto es la cardinalidad del conjunto boronoide de la neurona que estamos sumando. Hay un mensaje, no lo había visto de Jesús. ¿Dudas? ¿Lo compliqué más? ¿Podría volver a repetir cómo se ve esto visualmente? ¿Cómo se ve visualmente? Oh, sí, por favor. Ok, bueno. Recuerden que el primer paso, voy a aprovechar para repetir, el primer paso es tomar cada uno de los elementos del conjunto de datos. Aquí acuérdense que se usan todos los datos, no partimos en entrenamiento y pruebas, son todos. Los agarramos todos para ir generando todos los boronois. Estos conjuntos Voronoi tienen datos.
o sea, son los puntos que habitan en el espacio multidimensional, el espacio de los datos. Entonces, cada uno de las neuronas tiene asociado este vector Voronoi. Lo que estoy dibujando aquí, estos puntitos que dibujé, son puntos que están en el espacio de los datos. Los puntos rojos son datos. Entonces, todos esos puntos rojos son un conjunto Voronoi. Vamos a llamarle aquí B teta. Y este de aquí es el conjunto B eta. Entonces, cada neurona, y aquí hay otro B, y hay otro B, y alrededor, pues hay puntitos rojos, pero ya no los dibujé. Entonces, piensen que son como clustercitos de datos. Eh, ok. Les comenté que el K-means, cuando actualiza el peso, solo considera el Voronoi del peso. O en el caso de K-means, los pesos se llaman medias. Aquí se llaman vectores de peso o vectores de referencia. También se les llama así. Entonces, lo que hace el algoritmo Bash es considerar los Voronois de todas las neuronas. Pero para que Voronois muy alejados de la neurona que estoy actualizando, la neurona teta, no pesen mucho, utilizo una función de vecindad H, que es la misma función de vecindad que teníamos antes, la gaussiana. Entonces, en la sumatoria, la gaussiana, si estoy actualizando la neurona que está centrada en la campana, entonces un Voronoi que está muy lejos, un Voronoi de una neurona que está muy lejos, nos va a dar una H muy chiquita y entonces ese Voronoi no va a pesar tanto. Pero si es una neurona que está cerquita, el Voronoi de esa neurona va a pesar más. Entonces, aquí cuando se esté recorriendo esta sumatoria, recorre todas las neuronas de la capa de salida. Cuando se estén recorriendo todas las neuronas, pues aquí me van a aparecer diferentes H's dependiendo de qué tan lejos está esa neurona de la neurona que estoy actualizando. Y no dibujé otros, pero podrían haber clústeres de este lado. Entonces acá otro Voronoi promedio que estuviera por acá, pues este va a pesar muy poquito y no va a contribuir en la suma. Mientras que todos los Voronois que estén cercanos a la neurona que voy a actualizar, esos Voronois van a contribuir un poquito, van a contribuir más a el cálculo del peso de esa neurona. Recuerden que esto se hace para todas las neuronas. Entonces, cuando resulte que voy a actualizar esta otra neurona, entonces los Voronois promedios de estas otras neuronas no van a pesar casi. Esta H va a ser muy chiquitita. Entonces no van a pesar. También la N, la cardinalidad del conjunto Voronoi, sirve para pesar el Voronoi. Si resulta que el Voronoi, déjame agregar puntitos, este Voronoi solo tiene un punto y este otro Voronoi de aquí tiene 10 puntos, entonces el Voronoi promedio de esta neurona va a contribuir más que este Voronoi, porque aquí solo hay un dato. Eso también está tomado en cuenta en la fórmula. Entonces, si imagínense, de hecho estos dos son mejores ejemplos. Estoy actualizando teta y se está calculando ¿cómo se llama? Este término de la sumatoria, el de esta teta. Entonces, este Voronoi promedio, vamos a ponerle aquí para indicar que es este. Este Voronoi promedio está representando a todos estos datos.
y este Voronoi promedio solo está representando a un dato. Entonces, aunque estuvieran a la misma distancia de la neurona que estoy actualizando, le vamos a dar más peso a este Voronoi porque él está representando una mayor cantidad de datos. Eso es lo que está indicando la N. Se me había olvidado comentar eso. No sé si lo empeoré, Rafa, o lo mejoré. Sí, ahora W0, perdón, W teta, ¿para qué? O sea, Es el nuevo es por peso de la neurona. neurona. Ah, ok, ok. Es el nuevo ¿Y peso. este peso va a ser para qué? ¿Para qué? Ah, ¿para qué Bueno, va a ser este nuevo peso? bueno, acuérdate que definimos un número fijo de iteraciones. Piensa que vamos a iterar 50 veces. 50 veces, le voy a presentar 50 veces el conjunto de entrenamientos. Estamos en la versión batch. Entonces aquí una época o una iteración, lo que significa es que le voy a pasar perdón, voy a ejecutar 50 veces lo que acabamos de ver. Entonces, en la primera iteración, le damos todos los datos, creamos los conjuntos Voronoi y actualizamos los pesos. Cuando empezamos, antes de presentarle los datos, tuvimos que crear una condición inicial de los pesos y esos pesos se generaron aleatoriamente. Con esos pesos aleatorios, calculo los primeros conjuntos Voronoi. Actualizo todos los pesos de todas las neuronas. Ahí ya se cumplió una iteración. Regreso a presentarle nuevamente todos los datos para crear otra vez los conjuntos Voronoi y volver a actualizar. Entonces esto se vería algo así como, pues sí, aquí lo tengo. Lo tengo, perdón, fíjense, cómo se ve ya en un algoritmo con eh, el, ¿cómo se llama? Con ciclos, porque esto se implementa con ciclos. Eh, Voy a presentar 50 veces. Aquí del lado derecho está el algoritmo batch. Y fíjense, primero están todas las definiciones. Tenemos que el número de iteraciones va a ser I mayúscula, que en el ejemplo era 50. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a entrar en un ciclo aquí, en un ciclo que T me va a decir el número de iteración en el que me encuentre y va a empezar en 0. Entonces, este va a estar dando vueltas y voy a ir incrementando T hasta que alcance 50. Cuando T valga 50, que es el número de iteraciones, se sale y ya no hace nada. Pero en T igual a 0, en la primera iteración, vamos a mapear los datos. Esta función mapear los datos está aquí y lo que hace es lo que les acabo de decir. Eh, Le pasa se agarra todos los datos del conjunto de entrenamiento y encuentra la neurona ganadora para cada dato y después el dato X se lo agrega al conjunto Voronoi de la neurona ganadora. Entonces, este es un ciclo que está tomando todos los datos de X. Ya que los agregó todos, entonces regresa y vamos a actualizar, vamos a aplicar la regla de aprendizaje, la regla de actualización, perdón. Entonces, cuando hicimos este mapeo, teníamos en la primera iteración, teníamos aquí los Ws, los pesos que se generaron aleatoriamente. Y ahora lo que vamos a hacer es actualizarlos, encontrar los nuevos pesos. Entonces, actualizamos con la regla que acabamos de ver y ya que acabamos, eh, vaciamos los conjuntos Voronoi
porque vamos en la siguiente iteración, vamos a volver a mapear los datos, pero ahora ya son los nuevos pesos, los pesos actualizados, los que actualicé con esta regla. Entonces, las neuronas no van a ganar los mismos datos. Y eso se repite hasta que se cumplan todas las iteraciones. Aquí vean que en este paso, aquí le puse que se actualicen las neuronas, pero en paralelo, porque esta sumatoria se puede calcular de manera independiente para cada neurona de la capa de salida. No hay dependencia. Entonces, esto se puede hacer en paralelo. También la función de mapear datos se puede hacer en paralelo. O sea que si tuviéramos una máquina, imagínense que aquí tenemos que X tiene 1000 datos. X tiene 1000 datos. Y si tuviéramos una computadora con 1000 procesadores, pues podría en paralelo mandarle a cada procesador un dato para que ese procesador le encuentre la neurona ganadora y lo agregue al conjunto Voronoi que corresponda. Es muchísimo cómputo. Vean que aquí, si son 1000 datos, pues ahí tenemos un N mayúscula. Y luego, cada dato se le va a pasar a toda la red neuronal. Y lo que implica es calcular la distancia de ese dato con todas las neuronas de la capa de salida. O sea que es N mayúscula por el número de neuronas. Bueno, y bueno, eso se multiplica por el número de iteraciones. Y además, este paso de calcular este W tiene una sumatoria que itera sobre todas las neuronas, es lo que acabamos de ver aquí. Esta sumatoria recorre todas las neuronas. Bueno, eh, ya tienen esta presentación. Por si no, la voy a descargar. Es que esta la vamos actualizando, le vamos agregando cosas. Hoy, por ejemplo, le agregué estas diapositivas de estas dos del algoritmo Batch. Entonces está viva. En cuanto esté, bueno, también lo que puedo hacer para que sea más fácil es compartir con el vínculo. Ahí. Sí, eso va a estar mejor. Entonces, esta es. Ay, no. Voy a compartirles la liga en el Classroom para que... Bueno, recuerden que ustedes pueden jugar con el Lapson viejito y el Lapson viejito
les permite visualizar el entrenamiento. Recuerden que aquí en generar datos puedo generar datos, ¿cómo se dice? Sintéticos, pero también podrían abrir aquí una matriz, datos, importar una matriz de datos que tengan de otros datos, aunque no sean de 3 dimensiones, los pueden cargar aquí. 3 dimensiones son tres indicadores. Le pueden meter más y se los va a dibujar aquí, pero van a tener que escoger acá qué componentes, qué ejes grafican para tener proyecciones en 3D. Pero bueno, realmente aquí lo más importante es que generemos sintéticos, datos sintéticos. Y acuérdense que aquí por default el algoritmo que está seleccionado es la versión batch. Es, es la versión más rápida. Por eso, más rápida aquí en el SOM. En el perceptrón multicapa es más lenta. Aquí es más rápida. Y aquí pueden ustedes ir presentando eh, los datos iteración por iteración. Recuerden que este es un paso. Cuando están en la versión básica, un paso es pasar un dato y actualizar. Pero en la versión batch, que es en la que estamos ahorita, un paso es pasar todos los datos para obtener los conjuntos Voronoi y después actualizar. Es lo que está pasando cada vez que le doy clic aquí. Es todo lo que les expliqué es lo que ocurre. Entonces vean que con muy poquitas iteraciones, esto ya está convergiendo. Creo que tiene que ver con este número. Vamos a reiniciar esto y le voy a poner aquí 100. Ah, no. Así, sí, vean que ahora va más lento. Como le cambié el número de iteraciones, hay algo que se me olvidó decirles. Qué bueno que hice esto. Eh, recuerden, tiene que ver con la función, con la H. Esta H que está aquí es la función de vecindad. Y esa función de vecindad no está fija, varía en el tiempo. Ay, ya me pasé. Varía en el tiempo. Esta depende, tiene un parámetro sigma que define, que determina qué tan amplia o qué tan cerrada es la campana. Al principio es una campana ancha, abierta. Pero conforme va avanzando el número de iteraciones, se va haciendo todavía más chica, más chica, más chica, más chica, cada vez más chica. Entonces, en las últimas iteraciones es muy cerradita. Entonces, solamente tienen valores grandes en H los, las neuronas que están muy cerquitita de la ganadora. E idealmente ya en la antepenúltima, penúltima, última iteración, solo es así como solo la neurona ganadora tiene un H grande y las otras neuronas tienen un H prácticamente de cero. Ese parámetro sigma depende del tiempo, del número de iteración. Y como les había dicho, ese sigma en estos dos, sigma y alfa, se, se determinan cuando inicia el entrenamiento. Va a haber un valor máximo aquí y va a haber un valor mínimo. Eh, y nosotros a priori decimos cuántas iteraciones vamos a ejecutar, es la I mayúscula. En el Abson
por defecto, para la versión batch, son 10 iteraciones y yo le cambié ahora 100 iteraciones. Entonces, cuando tenía 10, estaba como por aquí, la rampita de sigma fue más o menos así, fue disminuyendo de esta manera, pero cuando está hasta acá, esa sigma va a ir disminuyendo así, hasta el valor mínimo. Entonces, entre más iteraciones le pongan, esta rampa va a ser menos empinada o menos, ajá, y por eso se está determinada cuando establecemos el número de iteraciones. Por eso vimos aquí en Lapson que eh, cuando tengo 100, la red neuronal se va moviendo más despacito. Ay, es que tengo que hacer esto. Se va moviendo despacito, despacito. Y cuando tengo 10, se extiende más rápido, con mucho menos clics, porque la rampa está más inclinada. Entonces, este, las neuronas que ya se vinieron para acá, eh, en la regla de actualización, los voronois de las neuronas de acá abajo casi no pesan y pesan solamente las que están aquí. Entonces, por eso se van concentrando ya en las áreas de las neuronas vecinas y no toman en cuenta las otras. Otra cosa importante es que en la versión batch no hay factor de aprendizaje. Este término se elimina y la H mayúscula solo tiene esta parte de no hay factor de aprendizaje. Con la sigma se obliga a que el algoritmo converja. Este numerito se va haciendo chiquito, chiquito, entonces el algoritmo converge. Converge así definido mal y pronto es que las neuronas, después los pesos de las neuronas ya casi no se actualizan. En cada iteración se mueven poquitito, poquitito. Entonces, eso converge. Se puede formalizar, claro, pero así es como lo entendemos. Bueno, vamos a dejar ahí. Voy a parar la grabación.